Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Como ya saben, cada semana subo diferentes videos, subo 3 videos en específico. Uno es un tema médico abordado por un caso clínico, un caso clínico pues, de relevancia o interesante o fuera de lo habitual, en donde hacemos un pequeño repaso de la patología con puntos muy específicos. El segundo video que subo en la semana es un tema médico dirigido a médicos en formación o médicos que buscan una actualización o darle una repasada a ciertos temas. Y por último, en la semana subo un video que va dirigido más que nada a pacientes o a personal que no es médico. El día de hoy quería subir un caso clínico que es la contraparte del video que subí la semana pasada. La semana pasada subí un caso clínico de un paciente con hipocalcemia, el abordaje que le realizamos al paciente. Entonces esta semana me gustaría presentar un caso clínico de la contraparte, que es un paciente con hipercalcemia. Vamos a empezar con el caso clínico. Es un paciente masculino, jubilado, de 80 años de edad, que empezó su padecimiento actual hace 10 días con el incremento de polidipsia, poliuria, sequedad de boca, confusión y dificultad para hablar. También informó que había perdido de manera gradual y no intencionada de 9 kilos. Pérdida del apetito, estreñimiento y prurito crónico. Es un problema que ya tiene de mucho tiempo de evolución el prurito del paciente. No tiene fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna, náuseas, vómitos o dolor abdominal. Dentro de los antecedentes de importancia se conoce con diabetes, bien controlada con antidiabéticos orales, hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina bien controlada, hipertensión bien controlada en tratamiento con losartana hidroclorotiazida y se conoce con hepatitis C crónica, que ya está complicada con cirrosis. En el expediente clínico encontramos que se realizó un ultrasonido de manera reciente en donde no se encuentra ninguna alteración ni lesiones hepáticas focales. El prurito que ya les había comentado que es un problema crónico, que ya había recibido tratamiento con pregabalina y gabapentina y que no había presentado mejoría, por lo que el paciente comenta que acudió con un médico naturista que dio un tratamiento con medicamentos no especificados que resultó con mejoría de la sintomatología. A su ingreso al servicio de urgencias, la exploración física, encontramos signos vitales con peso de 63 kilos, índice de masa corporal de 21, es un paciente delgado, con hipertensión, con las cifras tensionales bastante elevadas, de 198-82, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación dentro de parámetros normales. En la piel no hay ictericia, no hay erupciones, las mucosas están secas, el examen neurológico reveló confusión leve, disartria y marcha táxica. La sensación del tacto ligero, pinchazo y vibración estaban intactos. Se notó debilidad generalizada, los nervios craneales del 2 al 12 estaban intactos, los reflejos tendinosos profundos simétricamente suprimidos y no había asterixis y el resto del examen físico como cardiopulmonar, abdominal dentro de parámetros normales. En un inicio se pensó que probablemente pudiera estar con su diabetes descontrolada con hiperglucemia por el antecedente, sin embargo su capilar en urgencias estaba en 113, por lo que se descartó este problema y se hicieron estudios de laboratorio iniciales, que son los que pongo en la diapositiva, como ya es costumbre pongo remarcados los que estaban fuera de rangos. Nitrógeno ureico en 31 se encontraba elevado, creatinina sérica de 1.7. Tenemos en el expediente clínico una creatinina basal de tiempo atrás que estaba en 1.0, es decir, tiene lesión renal aguda o acude con lesión renal aguda. Calcio sérico total en 14.4, bastante elevado. La biometría hemática con leucocitos, hemoglobina, plaquetas normales. Por los antecedentes de confusión y dificultad para el habla y lo que encontramos en la exploración física, se realizó una tomografía simple donde no se encontró absolutamente nada. Ante la hipercalcemia que el paciente presenta, se inició reanimación hídrica vigorosa con 2 litros de solución salina al punto 9 para 2 horas. Se ingresó al servicio de medicina interna para iniciar protocolo de estudio por la hipercalcemia. Estos son los estudios que se realizaron en el servicio de medicina interna. Más adelante vamos a estar analizando por qué se realizaron estos estudios y enfocarnos un poquito en cada uno de ellos, pero se los digo rápidamente. El calcio ionizado elevado en 1.7, hiperfosfatemia con 7, hormona paratiroidea disminuida con 11. Aquí puse hormona relacionada, pero es péptido relacionado a hormona paratiroidea que se encuentra normal. 25 hidroxivitamina D extremadamente alta con 365. 1.25 hidroxivitamina B normal,
Vitamina A normal, TSH normal, electroforesis de proteína sérica y de proteínas en orina de 24 horas con inmunofijación sin encontrar proteína M, beta 2 microglobulina un poco elevada, alfa-fetoproteína un poco elevada y enzima convertidora de angiotensina en 32. ¿Por qué estos estudios? Más adelante vamos a analizar cada uno de ellos. Pero la pregunta número uno que me gustaría que le pusieran pausa, como ya les he comentado en videos previos de casos clínicos, que le pusieran pausa a la diapositiva para analizar la pregunta, analizar las respuestas y que puedan hacer ese ejercicio diagnóstico que finalmente, pues para eso son los videos, ¿no? Para ver qué tan familiarizados estamos con los temas que estamos revisando y qué es lo que tenemos que leer o qué andamos fallones en el tema. Pregunta número uno, ¿cuál es la causa más probable de hipercalcemia en este paciente? Ya conociendo los antecedentes, el padecimiento actual, los medicamentos que toma, la exploración física y los estudios de laboratorio. A, hiperpara primario, B, malignidad, C, hipertiroidismo, D, hipervitaminosis, E, sarcoidosis. Vamos a analizar cada una de las respuestas para tratar de llegar a la respuesta correcta. Tradicionalmente en aquellos pacientes que tienen hipercalcemia, cuando nos enfrentamos con un paciente por hipercalcemia, el primer estudio que tenemos que solicitar y analizar es la PTH. Sobre todo porque esto nos va a dar la dirección que vamos a seguir en el protocolo de estudio. Si es una hipercalcemia dependiente de PTH o una hipercalcemia no dependiente de PTH. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de casos de hipercalcemia, hasta un 90%, pues son secundarios a hiperparatiroidismo primario o malignidad. Entonces, y cada uno de estos dos se presenta de manera diferente, o sea, sí con el calcio elevado, pero en el hiperparatiroidismo primario vamos a encontrar una PTH elevada y en los pacientes que cursan con una neoplasia maligna con una PTH disminuida. Entonces también eso nos puede orientar hacia el protocolo diagnóstico de nuestro paciente. Vamos a empezar hablando del hiperparatiroidismo primario. Como sabemos, el hiperparatiroidismo primario se caracteriza por una elevación o un aumento en la secreción de la PTH, que puede ser por diversas causas, pero la más común es por un adenoma paratiroideo. También una hiperplasia paratiroidea y con mucho menor frecuencia y más raro, un carcinoma paratiroideo puede provocar un incremento en la producción de PTH por las paratiroides. Como sabemos y recordando un poco el metabolismo del calcio, la PTH va a incrementar los niveles del calcio por tres mecanismos diferentes. Aumento de la resorción ósea, aumento de la absorción intestinal de calcio y disminución de la excreción renal del calcio. Entonces, esos son los tres mecanismos. Cuando nosotros tenemos una disminución del calcio, la paratiroides va a liberar la PTH, es decir, se va a elevar los niveles de PTH que van a provocar por medio de estos tres mecanismos que el calcio se regularice o si se incremente los niveles de calcio. Y aparte de estos tres mecanismos para elevar el calcio, también va a provocar que haya una mayor excreción de fósforo por el riñón. Entonces, estos son los mecanismos por los que la PTH va a regular el calcio. Entonces, recordando los estudios de laboratorio de nuestro paciente, encontramos que la hiperfosfatemia estaba en 7, la hormona paratiroidea estaba en 11 y el calcio sérico en 14.4. Hay que recordar que en los pacientes con hiperparatiroidismo primario es poco probable que tengan una elevación de calcio tan elevada. Por lo general se van a encontrar con niveles de 11, un poquito más, un poquito menos de calcio y si les damos seguimiento en el transcurso del tiempo veremos que es un poco intermitente, pero que se van a mantener más o menos en estos niveles. Por lo que las características metabólicas de nuestro paciente con PTH baja, con calcio alto y fósforo alto, es poco probable que se trate de un hiperparatiroidismo, porque por los mecanismos de la PTH en estos pacientes con hiperparatiroidismo, como hay una sobreproducción de PTH vamos a encontrar PTH alta, calcio alto y como uno de los mecanismos de la PTH es la excreción del fósforo, vamos a encontrar el fósforo bajo. Entonces, cuestiones que nuestro paciente no tiene, por lo que es poco probable que nuestro paciente tenga hiperparatiroidismo primario. ¿Alguna neoplasia maligna? Puede ser. ¿Cuáles son los mecanismos por los que las neoplasias pueden provocar elevación del calcio? Pues por lo general son similares en las neoplasias hematológicas y neoplasias por tumores sólidos. En los tumores sólidos va a estar mediado por un péptido que se llama péptido relacionado a la PTH y este va a provocar que haya un incremento en la función de los osteoclastos y también va a aumentar la absorción renal del calcio, como les pongo en la figura de esta diapositiva. Tenemos el tumor, las células del tumor, que son las que se encuentran en morado o en lila, que van a producir péptido relacionado a hormona paratiroidea, que va a provocar que el calcio se eleve por dos mecanismos, como les había comentado. Uno, aumentando la reabsorción del calcio por el riñón y
aumentando la reabsorción de calcio por medio de estimulando a los osteoclastos. Esto va a provocar un ciclo vicioso, porque al hacer esto, el péptido relacionado a la PTH, al tener lesiones o a tener este mecanismo en el hueso va a liberar ciertas sustancias de crecimiento o factores de crecimiento que van a provocar que el tumor se siga creciendo. Entre estos factores son el TGF-beta, que van a provocar que se incrementen las células tumorales, que provoquen más péptido relacionado a la PTH, que se provoque mayor reabsorción, y es un ciclo vicioso por lo que el hueso va a reabsorberse e incrementarse de una manera significativa el calcio. Por ejemplo, en las neoplasias malignas hematológicas, como por ejemplo el mieloma múltiple, el mecanismo va a ser muy similar, pero por otros mediadores. Por ejemplo, el ligando RANK, la linfotoxina, la interleucina. La invasión tumoral directa al hueso va a provocar osteólisis y la subsiguiente hipercalcemia, pero que son muy similares los mecanismos. Por ejemplo, en la figura que les estoy poniendo en la diapositiva vemos cómo las células del mieloma, por medio de ciertos factores, provocan que se estimule el osteoclasto, que se reabsorba el calcio, que se incremente el calcio y también va a provocar aumento en la producción de factores de crecimiento que van a provocar que las células de mieloma sigan creciendo, se sigan expandiendo y provocando mayor reabsorción del hueso. A diferencia de lo de la hiperparatiroidismo primario, que como vimos que el problema es principalmente en las hormonas, en las glándulas paratiroides que provocan un aumento en la producción de PTH, aquí el mecanismo de la hipercalcemia es independiente de las paratiroides, por lo que al elevarse el calcio van a provocar un feedback negativo y entonces la PTH se va a disminuir. Por eso vemos en los pacientes con hipercalcemia secundaria neoplasia que la PTH se encuentra baja. Hay algunos otros mecanismos por los que las neoplasias pueden provocar elevación del calcio, como son aumentar los niveles de 1,25 hidroxivitamina D o producir una PTH independiente de la glándula paratiroides. Y hay algunos reportes de caso en los que se han encontrado pacientes que tienen carcinoma hepatocelular con hipercalcemia. Entonces, al tener nosotros un paciente con antecedente de hepatitis C que ya le provocó cirrosis, tenemos un paciente con alto riesgo de tener cáncer. Entonces, sin embargo, a este paciente, al tener un poco elevada la alfa-fetoproteína, el antecedente de hepatitis C y cirrosis, sin embargo, tenemos un ultrasonido previamente, que como les comenté al inicio, un ultrasonido que no muestra lesiones focales, ningún tipo de lesión a nivel hepático, lo que hace poco probable que nuestro paciente, por lo menos específicamente en el caso clínico, su hipercalcemia sea secundario a un problema de cáncer hepático. Mieloma múltiple, dentro del protocolo de estudio que hacemos a los pacientes con mieloma múltiple, pues es la electroforesis de proteínas séricas y proteínas en orina de 24 horas con inmunofijación. En el paciente salieron negativas y esto tiene una sensibilidad del 97%. Entonces, en nuestro paciente salió negativo, es poco probable que también se trate de un problema de mieloma. Hipertiroidismo, se ha encontrado que al 50% de los pacientes con hipertiroidismo podemos encontrar niveles de calcio sérico ionizado elevado por diferentes mecanismos. Sin embargo, nuestro paciente no tiene el diagnóstico de base de hipertiroidismo, tiene hipotiroidismo con suplementación de levotiroxina. Y sus estudios que le realizamos en el servicio de medicina interna encontramos que la TSH se encuentra dentro de parámetros de normalidad. Entonces, es poco probable también que esta causa sea el origen directo de la hipercalcemia de nuestro paciente. Hipervitaminosis. Hay que recordar que los precursores de la vitamina D los obtenemos por medio de la piel y de la alimentación. Estos precursores se hidroxilan en el hígado, posteriormente por la acción de la 1-alfa-hidroxilasa a nivel renal transforman la 25-hidroxivitamina D en 1,25-hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D que va a provocar elevación del calcio. Dentro de todos esos mecanismos del metabolismo del calcio para elevarlo cuando se encuentra bajo, la vitamina D juega un papel importante y lo va a hacer aumentando la absorción de calcio a nivel intestinal y en los huesos induciendo a la función de los osteoclastos. Esta es una figura que más o menos sintetiza los que les acabo de comentar. Colecalciferol, ergocalciferol de la piel y de la dieta respectivamente, se convierte en el hígado en 25-hidroxivitamina D. Por medio de la 1-alfa-hidroxilasa se transforma en 1,25-hidroxivitamina D, calcitriol, que es la forma activa, y va a aumentar el calcio a través de tres
formas principales. Mayor absorción del calcio en el intestino, disminución de la excreción de calcio por el riñón y aumentar la resorción ósea al estimular los osteoclastos. Al hacer elevar esto el calcio, se disminuye la producción de la PTH. Entonces, analizando de nueva cuenta los estudios de laboratorio de nuestro paciente con una hormona paratiroidea baja de 11 y una 25-hidroxivitamina D extremadamente elevada, y sabiendo que los niveles máximos seguros de vitamina D son hasta 250 y este paciente tiene pues mucho más elevado, todo nos hace pensar y nos hace indicar, al no encontrar otra causa, ya descartamos que sea un cáncer hepático, ya descartamos que sea un mieloma, no tiene características de un hiperparaprimario, lo más seguro es que nuestro paciente tenga una hipervitaminosis D. Dentro de las opciones de la pregunta previa también había puesto sarcoidosis. El 10% de los pacientes que tienen sarcoidosis puede presentar hipercalcemia. ¿Cuál es el mecanismo? Aumentando la producción de la 1,25-hidroxivitamina D y lo que provoca hipercalcemia. En este tipo de pacientes podemos hacer niveles de enzima convertidora de angiotensina y niveles de 1,25-hidroxivitamina D, los cuales los dos se encontraban dentro de parámetros normales, por lo que es poco probable también que se trate de una sarcoidosis. Vamos a la pregunta 2 del caso. ¿Cuál de las siguientes opciones sería menos probable que causara hipercalcemia? Dentro de las causas menos comunes que pueden causar hipercalcemia, ¿cuál de estas es la que menos puede causar hipercalcemia? Vamos a revisar cada una de las opciones. Diuréticos tiacídicos, está bien sabido que los diuréticos tiacídicos pueden causar hipercalcemia. Por diferentes mecanismos, los más comunes es una disminución en la excreción urinaria de calcio, hay un aumento en la absorción intestinal del calcio y hay algunos estudios que son muy interesantes en donde se ha encontrado que los pacientes que inician con tratamientos diuréticos tiacídicos y empiezan con elevación del calcio y se les suspende y siguen con hipercalcemia, lo más seguro es que esos pacientes cuenten con que ya contaban de manera subyacente con un hiperparatiroidismo primario subclínico y así se manifiesta o se hace evidente después de que iniciamos los diuréticos tiacídicos. Este es un estudio de los que les estoy comentando. El estudio se publicó en el 2007 y habla sobre la incidencia y el espectro clínico de los pacientes con hipercalcemia asociada a tiacídicos y encuentra que los pacientes empiezan a presentar elevación del calcio unos 6 a 7 años después de que se inició el tiacídico, que los niveles de calcio son de 10.7 más menos 0.3 y los niveles de PTH por lo general son bajos, entre 4.8 más menos 2.7. Estos pacientes al suspender los medicamentos tiacídicos continuaban con hipercalcemia y se encontraba que de manera subyacente tenían hiperparatiroidismo primario. Entonces, es un dato importante, es un dato que debemos de buscar en aquellos pacientes que se inicia con tiacídicos, tienen hipercalcemia, se suspenden y continúan, hay que buscar hiperparaprimario. Sin embargo, ya vimos que nuestro paciente número 1 no tiene hiperparaprimario y pues sí, pero sí estaba tomando medicamentos tiacídicos. Entonces, también es de llamar la atención. Los antiácidos, el antiácido más comúnmente tomado es el carbonato de calcio, que puede provocar un síndrome que se llama leche alcalino, milky alkaline, es el síndrome que se conoce y va a provocar que tener alcalosis metabólica, hipercalcemia e insuficiencia renal. Generalmente este síndrome se encuentra después de tomar más o menos 4 gramos de carbonato de calcio al día, aunque hay reportes de caso en los que se han presentado entre 1 a 1.5 gramos. Sin embargo, nuestro paciente no estaba tomando ningún tipo de medicamentos como este. El litio es otro de los medicamentos que pueden provocar hipercalcemia. Se han propuesto diversos mecanismos, pero uno de ellos es una acción directa sobre los túbulos renales y los intestinos que conducen a la reabsorción de calcio y la estimulación de la liberación de PTH. Sin embargo, nuestra paciente, haciendo un interrogatorio dirigido y sobre el tipo de medicamentos que estaba tomando, negó la utilización de litio. El suplemento de vitamina E, hay múltiples casos que al ingerir grandes cantidades de vitamina A también puede provocar hipercalcemia. Sin embargo, también un interrogatorio directo a nuestro paciente negó que estuviera tomando suplementos de vitamina A. Por último, inhibidores de la bomba de protones. Este es el medicamento que no causa hipercalcemia, sino al contrario, puede provocar hipocalcemia e hipomagnesemia, por mecanismos que todavía no conocemos al 100%, pero esta sería la respuesta a la pregunta previa. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no puede provocar hipercalcemia? Pues bueno, los inhibidores de bomba de protones son los que no pueden provocar hipercalcemia.
En nuestro paciente, al interrogarlo de una manera más detallada sobre todo los medicamentos y los suplementos que le había dado el naturista, encontramos que uno de ellos era la vitamina D. Se le dio un suplemento de vitamina D, sin embargo, se le había indicado cada mes, cada semana, y la paciente lo tomó de manera diaria. Hay que recordar que hay algunas presentaciones de uso diario, como son las de 4.000, 5.000 unidades internacionales, y hay unas presentaciones que se pueden dar semanalmente, que son de 50.000, 40.000 unidades. Esta paciente revisando los medicamentos, se encontró que prácticamente estaba tomando 60.000 unidades internacionales de vitamina D al día, lo cual pues causó esta hipervitaminosis. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no se recomienda como parte del tratamiento inicial del paciente? Recapitulando las características de nuestro paciente, podemos determinar que el paciente tenía una crisis hipercalcémica. Hay que recordar que la crisis hipercalcémica se define como un calcio sérico total, ya corregido por albúmina por arriba de 14 y con disfunción multiorgánica, es decir, que tenga manifestaciones renales, esqueléticas, gastrointestinales, neurológicas, secundarias a la hipercalcemia. Cuestiones que nuestro paciente sí tenía, 14.4 de calcio más manifestaciones que sugerían una disfunción multiorgánica. Entonces, con una crisis hipercalcémica, ¿cuál de estos medicamentos no sería de primera línea? Bifosfonatos, calcitonina, líquidos intravenosos o furosemide. Vamos a revisar cada uno de ellos. Los bifosfonatos son análogos de los pirofosfonatos, que normalmente se incorporan al hueso. A diferencia de estos, los bifosfonatos inhiben la función de los osteoclastos. Es importante recalcar que la FDA no ha aprobado los bisfosfonatos para todo tipo de hipercalcemia, solamente para la hipercalcemia secundaria neoplasias. Sin embargo, es una práctica común en el ámbito hospitalario utilizar los bifosfonatos para la mayoría de las hipercalcemias y sobre todo para las crisis hipercalcémicas. Se ha demostrado que con monoterapia son seguros y disminuyen el calcio de manera importante. Hay dos tipos de bifosfonatos que podemos utilizar en este tipo de pacientes, que es el solendronato o ácido solendrónico y el pamidronato. El pamidronato tiene la característica de reducir los niveles de calcio a los 2 días, con un efecto máximo a los 6 días. Hay algunos estudios que comparan ambos medicamentos, tanto el solendronato como el pamidronato, y ha sido demostrado que el solendronato es un poco más eficaz para normalizar el calcio sérico y tiene el beneficio adicional que la infusión se puede hacer con mucho más rapidez, o sea, se puede indicar con mucho mayor rapidez, pero tenemos la desventaja de que tenemos la limitación en aquellos pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 30. El pamidronato se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen este filtrado glomerular. Calcitonina es una hormona que inhibe la resorción ósea y aumenta la excreción del calcio en los riñones. Sin embargo, por su vida media muy corta, por lo general, y por su taquifilaxia, no lo preferimos de primera línea, a menos en crisis hipercalcémicas junto con algún otro medicamento. Se ha encontrado que la combinación con bifosfonatos produce una reducción sustancial y rápida del calcio, por lo que es una buena opción para los pacientes como el que tenemos en este caso clínico. Fluidos intravenosos. En las guías que tú revises, en las guías que tú quieras, vas a encontrar que la primera línea de tratamiento y lo primero que tienes que hacer es el manejo de intravenoso de manera agresiva, sobre todo porque los pacientes con hipercalcemia van a tener una depresión de volumen. Esto es por la calciuresis, hay una poliuria por la calciuresis, hay un efecto citotóxico del calcio en las células renales, lo que provoca una mayor depresión de volumen. Entonces te vas a encontrar con pacientes con un deterioro en la hidratación bastante importante. Las recomendaciones que se hacen para el manejo de líquidos intravenosos en este tipo de pacientes es de 2.5 a 4 litros de solución salina al punto 9 en las primeras 24 horas e inclusive un poco más. Obviamente el manejo de los líquidos intravenosos, como en muchas patologías, se tiene que individualizar y ver el contexto del paciente. La edad, las comorbilidades, si es hipertenso, si tiene falla renal, si tiene falla hepática, si tiene falla cardíaca, y tenemos que ir ajustando los líquidos conforme las variables del paciente. Su estado clínico, su estado de diuresis, su presión, su frecuencia cardíaca, no congestionarlo, en fin. Sin embargo, de la primera línea se debe de hacer una hidratación venosa bastante importante. La respuesta a la pregunta sería, de primera línea, furosemide. Si bien inhibe la reabsorción del calcio en el asa de Henle ascendente grueso, si le damos un diurético de asa a un paciente que tiene depresión de volumen, vamos a provocar un colapso circulatorio. Por eso el paciente no sería de primera opción si es que tenemos datos de una deshidratación o una depresión de volumen en nuestro paciente. Se tiene que empezar la hidratación y una vez que el paciente se encuentre mejor hidratado, podemos utilizar el diurético para aumentar la excreción
del calcio en nuestro paciente y tratar de nivelar un poco más los niveles de calcio. La pregunta 4 sería, en este caso, en el manejo continuo de un paciente con toxicidad por vitamina D con hipercalcemia grave, ¿cuál de las siguientes opciones proporciona un beneficio prolongado? ¿Cuál de estas opciones es, en nuestro caso en particular de hipercalcemia por vitamina D elevada, sería el mejor? Hidrocortisona, reposición de líquidos, pamidronato, dieta restringida de calcio. Pues bueno, se ha postulado muchos mecanismos de intoxicación por vitamina D y su subsecuente hipercalcemia. No es porque hay un aumento de la reabsorción de calcio en la dieta, sino que más bien hay un aumento de la resorción ósea a nivel del hueso. Los bisfosfonatos, por ejemplo, el pamidronato, tiene un efecto dramático y rápido en la hipercalcemia grave por toxicidad de la vitamina D y puede durar hasta de 1 a 2 semanas. Y los glucocorticoides como la hidrocortisona están indicados en la toxicidad severa, sobre todo porque bloquean la acción de la 1-alfa hidroxilasa, que como recordamos transforma la 25 a la 1,25, de que es su forma activa, y también puede ayudar a disminuir la reabsorción de calcio en el hueso e intestino y aumentar la calciuresis. Pero entonces, ¿cuál de los dos sería el más benéfico? ¿Los bisfosfonatos o los glucocorticoides? Hay algunos estudios, no son estudios grandes, no son estudios importantes, pero algunos estudios en los que han comparado los bisfosfonatos con los esteroides en casos como este, como una hipervitaminosis, y se ha encontrado que los dos son efectivos, pero el que logra niveles más rápidos de normalización son los bifosfonatos. En una media entre 9 a 12 días de los bisfosfonatos, a una media entre 20 a 23 días de los glucocorticoides, por lo que de preferencia se utiliza los bisfosfonatos en los pacientes como estas características. La conclusión de nuestro paciente, ¿qué fue lo que pasó con nuestro paciente? El paciente fue tratado con líquidos intravenosos durante 3 días, recibió una dosis de solendronato porque no teníamos pamidronato en el hospital, se proporcionó calcitonina durante las primeras 48 horas después de la presentación para reducir más rápidamente los niveles de calcio y se suspendieron los suplementos y la hidroclorotiazida en el paciente. Al egreso se le dio consulta externa en el servicio de endocrinología una semana después y se encontró que la sintomatología había desaparecido y los niveles de calcio habían disminuido a 10,5, así como los niveles de creatinina habían regresado a su normalidad. ¿Cuáles son los puntos a considerar y qué es lo que tenemos que llevarnos de este caso? Porque todos los pacientes que nos enfrentamos en la consulta externa y en los pacientes hospitalizados nos dejan enseñanzas, cosas que tenemos que aprender y tenemos que aplicar en los casos que posteriormente podamos ver. En este caso en particular, tenemos que tomar en cuenta que los medicamentos que se incluyen en el de venta libre tenemos que ponerles especial atención, porque a veces el paciente no va a recordar todos los medicamentos que toma, porque hay muchos medicamentos de venta libre que les indicó pues, algún médico no experto en ese tipo de temas, o que la vecina, la amiga, la comadre, el compadre, alguna amistad, alguna red, alguna cadena en WhatsApp, en Facebook, donde les dijeron que esa vitamina era las mil maravillas, tenemos que hacer una revisión exhaustiva de los medicamentos que toma. Si nosotros iniciamos vitamina D por una deficiencia que encontramos en la consulta, tenemos que darle un seguimiento a ese paciente cada 3 o cada 4 meses los niveles de vitamina D para ver cómo se encuentran los niveles. Es importante que nosotros estemos conscientes que la hipervitaminosis es un problema cada vez más frecuente por la venta libre de este tipo de productos. Y tenemos que hacer conciencia al paciente de que puede haber consecuencias graves de tomar medicamentos que no están recetados por el médico y tenemos que tomarlo con mucho mayor seriedad este tipo de asuntos. A veces en la consulta nos dicen, es que doctor, me mandaron esta vitamina, me recomendaron esta vitamina, la puedo tomar, y a veces no le tomamos tanto caso, sí, tómesela, no le va a hacer daño, pero no suspendan mis medicamentos. Y sí le puede hacer daño, ¿no? Sobre todo si la posología está mal, sobre todo si se indicó mal o si la paciente la está tomando mal. Y estas son las consecuencias de que no hagamos una revisión consciente de los medicamentos que el paciente toma y sobre todo y los más importantes en los adultos mayores, como es el caso de nuestro paciente de 80 años, que generalmente son más propensos a tener complicaciones por el uso de medicamentos que no son 100% necesarios. Espero que haya sido de utilidad, espero que les haya gustado. Quería hacer la contraparte del video de la semana pasada que era hipocalcemia. En esta ocasión hipercalcemia, con un caso que está haciéndose cada vez más común, pero que no son de los más frecuentes con hipercalcemia. Podemos ver una gran cantidad de hiperparatiroidismos primarios, varios casos de neoplasias malignas con hipercalcemia, pero pocas veces nos enfrentamos en un paciente con una crisis hipercalcémica como la que se encontró en este caso por el uso de suplementos vitamínicos.
Espero que haya sido de utilidad, espero que les haya gustado. Si no están suscritos, suscríbanse, déjenme un like. Si quieren que aborde algún tema en específico, si quieren que busque algún caso clínico de alguna enfermedad en específico, me gustaría que me lo dijeran y para prepararlo en las próximas semanas. Eso es todo por ahora. Espero que tengan un bonito día y un buen inicio de semana. Hasta luego.